Hola a todos. En primer lugar, muy buenos días para todo el mundo. Muy buenos días, Carlos y Fernanda, Melanie, Natalia. Primero, quería dar un buen día a todos los que nos asisten, agradecer el tiempo. Estamos en la mitad de la semana, agradecer la iniciativa FIS, también por el evento, que es un evento extraordinario, un evento gigantesco, casi 15.000 personas, y agradecerles a todos ustedes para que están aquí en esta mesa para hacer esta discusión que será súper interesante. No es un tema técnico, pero es un tema bastante reflexivo sobre la responsabilidad de los influencers. Lo que me pareció bueno en este panel es que hay una persona de cada perfil diferente. Estamos en diversos canales de comunicación y la idea aquí, para quien nos ve, se va a ser un diálogo, vamos circulando, escuchando la opinión de todos los invitados y empiezo aquí. Vamos a empezar con las señoritas, empiezo contigo, Natalia. Primero, una pregunta sencilla. ¿Te parece que fue la diferencia entre la comunicación de salud antes de la pandemia y durante la pandemia? Porque todavía no terminó. Buenos días, André. Buenos días a todo el mundo, a los colegas que están aquí compartiendo conmigo y a todos los que nos ven. Muchas gracias a la iniciativa FIS por la invitación. Y pregunta, ¿cómo era la comunicación prepandemia y cómo es ahora? Solo presentándome bien rápidamente, siempre traté de salud, soy periodista especializada en salud y antes del coronavirus ya acompañaba mucho esa cuestión, ya cubrí otras epidemias, desde Zika virus, de fiebre amarilla, en fin, de todo esto. Y yo creo que vamos a tener bastante tiempo para discutir esto aquí, pero el principal punto que cambió fue el alcance de las redes sociales. Internet amplió mucho todas las voces en un momento en el que nosotros estábamos en la pandemia y que las personas empezaron a quedarse dentro de casa por una imposición de la propia situación y ávidas por información, deseosas de información, por una información rápida, acabamos utilizando las redes sociales, los medios sociales, los influenciadores como una forma de consumir contenido. Y esto no sucedía en la proporción que empezó a suceder o que está sucediendo hoy día. Antiguamente hasta teníamos redes sociales como fuentes de información. Tenemos aquí toda la parte browser fiebre amarilla, pero era realmente algo muy especial. Había hasta un otro médico que hablaba allí, había algunas blogueras que hablaban sobre salud, las bloggers que hablaban de salud, de estilo de vida saludables, de dietas, etcétera, etcétera. Pacientes que contaban sus historias, personas con cáncer que hablaban de salud, etcétera, etcétera. Teníamos estas cosas muy puntuales. Ahora con la pandemia esto cambió bastante. Tenemos una diversidad muy grande, una comunicación más especializada. Estamos aquí con divulgadores científicos que son un factor de diferencia, brindando datos e informaciones. Y yo creo que de cierta manera, y yo creo que aquí vamos a tener bastante tiempo para hablar sobre esto, tuvimos que ir educando al público en relación a qué tipo de contenido consumir, quiénes son las personas que son confiables en el momento en que prolifera la diversidad de fuentes, en quién confío y yo creo que es esto la principal diferencia, yo creo que es esta amplificación del mensaje. Muy bien, doctor Luis Fernando, usted que es comentarista y bastante formal, ¿cómo se sintió? ¿Hubo una presión mayor sobre sus opiniones? Incluso una parte de educación, porque de repente todo el mundo descubrió la salud, todo el mundo descubrió lo que era medicina, análisis clínico. ¿Cómo sintió la diferencia en esto? Creo que tiene su micrófono muteado. Mientras el doctor Luis Fernando arregla su audio, Melanie tuvo una participación importante, está dentro de una red
que trata de información científica. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue este tipo de comunicación? ¿Cómo fue? Empecé en febrero de 2020. La creación de la red juntamente con los colegas en un primer momento era crear un espacio para que los científicos y profesionales de salud pudieran compartir y discutir activos y datos científicos de otros países para una mejor preparación y discusión de lo que podría suceder. El objetivo inicial era este, pero después fuimos observando la necesidad de un contacto más próximo con el público, llevando estas informaciones de una forma accesible, más lúdica, más interesante, para que las personas también pudieran beneficiarse de estas informaciones para la toma de decisión mejor. Y a partir de este momento empezamos a estructurarnos y a hacer alianza con otros grupos que ya existían o que empezaron a existir en este momento con este enfoque sobre los datos de la pandemia, de la población, y estamos siguiendo de esta forma, tanto en mis actividades como en la red y también en la parte personal. Doctor Luis Fernando. Sí. Bueno, nuevamente, buenos días a todos los que nos escuchan. Es un gusto inmenso estar con ustedes. Conocer por imagen ahora a todos ustedes. Ya nos conocemos hace algún tiempo en esta área de la comunicación. Soy médico, hace 20 años hago comunicación de salud. Tengo un boletín en la CBN todos los días desde el año 2001. Y durante la pandemia, una presión muy grande del público y hacíamos dos cosas. Primero, informar a la población de forma organizada y al mismo tiempo tenemos que luchar contra la desinformación que también viene de forma organizada. Creo que este es el gran desafío de todos. Yo creo que hay muchas personas que aparecieron y que iban dando informaciones científicas y que participaron en este combate, pero todavía estamos en esta lucha muy grande. Tuvimos que formalmente toda la parrilla de la radio CBN cambió, toda la programación. Duplicamos nuestro horario de salud. Nos desdoblamos. Lo que tenemos que hacer ahora, tal vez sea una discusión interesante para el grupo, es cómo nosotros podemos aprovechar este movimiento, toda esta ganancia que nosotros tuvimos de ganas de aprender de la población, incluso con toda esa desinformación que existe, ¿cómo podemos aprovechar esto para continuar? Porque parece que estamos siempre monotemáticos. Estamos hablando de pandemia. Tenemos que aumentar el conocimiento de la población. El gran problema de Brasil, en todo el mundo, pero en Brasil mucho más, es que nosotros no tenemos este tipo de conocimiento sobre la salud. El conocimiento de salud de la población es muy bajo. Estamos discutiendo dentro de una burbuja. Son científicos hablando con científicos, hay muchas personas interesadas, pero tenemos que realmente estar vinculados a este momento de la pandemia, pero tenemos que ir más allá. Yo creo que esto es muy interesante. Yo creo que de las primeras lives que hice de la pandemia fue con Natalia. No sé si Natalia se acuerda de esto. Sí. La primera de muchas en la pandemia, sí fue la primera de muchas. Y yo recuerdo que el doctor Luis Fernando fue una cosa hablamos sobre la desinformación. Participé en una discusión en UNESCO sobre información y teníamos esta avalancha de informaciones sobre todos los lados, pero salud no es como opinión. Hay un poco de la responsabilidad. Hablamos sobre esto. ¿Qué tan malo como la desinformación? Es la información con buena intención, pero equivocada. Un tipo que descubre un dato, hace un análisis, hace un gráfico, lo publica. Y las personas
la población, en el caso no está educada para esto, nunca va a estar, obviamente, claro. No se puede pedir para educar a todas estas personas para que entiendan de salud. Entonces, nosotros tenemos el papel un poco de educar las fuentes también. Train the trainer sería entrenar a los entrenadores. Es un poco, Carlos, del trabajo que hace. Divulga mucho contenido amplio. Y cómo ha sido, es un peso mayor en esta responsabilidad, ¿no es verdad? Hola a todos, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Concientizando es interesante porque cuando nació esta página no teníamos el objetivo de divulgar una ciencia amplia para toda la población. Entramos en el curso de biomedicina y queríamos hacer algo para hablar con otros alumnos, otros estudiantes, porque aquí en la Universidad Federal de Pernambuco siempre tenemos una persona de un periodo más adelante, de un año más adelante, le empieza a dar consejos, cómo es la ciencia, cómo estudiar. Y inicialmente queríamos tener contacto con este público y empezamos a distinguir artículos científicos, empezamos a hablar de asuntos de congreso, solo que nuestro lenguaje se fue quedando mucho más refinado y más sencilla, y a partir de esto fue llegando un nuevo público que nosotros no esperábamos, que era la población en general. Dijimos, bueno, pues vamos a empezar a hablar, no sé, de curiosidades, de cafeína, porque es interesante. Ahora vamos a hablar de una molécula, ahora vamos a hablar de importancia de cualquier otra cosa, vamos a hablar un poco de astronomía o vamos a hablar sobre salud en general, de la importancia de las vacunas, de dónde surgieron las vacunas. Y a partir de esto fuimos empezando a tener esta libertad para hablar de toda el área de la ciencia, no solo de la salud, pero sin duda la salud es lo más importante porque es el enfoque de nuestro curso. Muy bien. Hay otro punto también que yo creo, para nosotros que ya estamos aquí bastante tiempo, yo sentí un poco esto de personas que me empezaron a preguntar, las personas me empezaron a decir, ahora ya entendí lo que haces. Hasta entonces, política de salud era una cosa que estaba en un libro de la biblioteca. Natalia, el doctor Luis Fernando habló un poco sobre cómo aprovechamos. Estamos realmente en este monotema. Mis padres son médicos. Yo sé que tengo que continuar hablando porque tengo el papel de educar. ¿Cómo está siendo definir la pauta? Llegó la COVID, que ocupa probablemente la mayor parte de su pauta, pero ¿cómo ve para traer a las personas de regreso a otras pautas de salud? Esa pregunta es excelente porque yo creo que nosotros no podemos perder esta oportunidad. Estamos en este momento en el que todos los ojos se enfocan en la salud. Como dijo Andrés, las personas empiezan a entender lo que hace y se quedan curiosas en este sentido, y no podemos perder esta oportunidad, de hecho, de comprometer a las personas con otros temas que no sean la COVID. COVID continúa siendo una pauta esencial porque la pandemia no terminó, tenemos una situación sucediendo, todavía tenemos que tomar cuidados, pero yo creo que no es una cosa que nosotros nos vayamos a olvidar en los próximos meses, tal vez el próximo año. Sigue siendo un punto importante en la agenda, todavía tenemos muchas dudas. Curiosamente, no es que el asunto ya se haya agotado, sino que los asuntos son diferentes. Va a llegar la Navidad, el Año Nuevo, Carnaval, ¿será que tomo la tercera dosis? ¿Será que necesito hacer un examen, un análisis? Las dudas van cambiando un poco. Creo que tenemos que trabajar esta información, pero cómo transferir a las personas para otras pautas también. Yo creo que haciendo más o menos de la misma manera que aprendimos a hacer con COVID, aproximando a las personas de los temas. Quiero hablar de salud pública. Antes las personas no percibían la importancia del SUS y ahora durante la pandemia, debido a las vacunas, las personas empezaron realmente a saludar el SUS, viva el SUS, a poner la hashtag en el momento de tomar la vacuna. Esto sigue el camino de otras pautas. La campaña de vacunación en Brasil, ¿cuál es la importancia de vacunar a los niños o de vacunar a adolescentes? Llevamos esta pauta. ¿Cuál es la importancia de la financiación del SUS para otras enfermedades? ¿Qué sucedió con las personas con cáncer que no hicieron sus rastreos de mamografía, etcétera, etcétera? Conseguimos amplificar esta agenda, esta pauta, llevando a las personas informaciones que ellas necesitan.
Y yo creo que hay diversos públicos aquí que nosotros podemos después segmentar y tal vez el público general que quiere saber en relación a la vacuna, que quiere saber qué hacer en relación a pruebas, etcétera, y un público más segmentado, que es un público que le gusta la salud y que se interesa por esto, y este público discute mucho la transformación del sector. Yo sé que hasta en este evento aquí hay muchas mesas hablando sobre esto que va a suceder a partir de ahora en el sector de salud, la cuestión de la sostenibilidad, etcétera. Son diversos temas que tienen eco y que realmente conseguimos abordar de una forma mejor y más próxima. Creo que tenemos que aprovechar este interés para, de hecho, hablar con las personas de una forma que entiendan. Yo creo que esto es lo básico que quedó de la pandemia. Muy bueno. Yo estoy en Estados Unidos aquí. Yo vivo en Nueva York y tengo mucho contacto con personas de Inglaterra. Recuerdo que al principio, en el Instagram, siempre salve el NHS, que es el SUS de Inglaterra. Yo pensaba, ¿será que esto va a suceder con el SUS? ¿Será que le van a dar valor? Yo creo que el único legado, tal vez uno de los únicos legados positivos que tenemos en la pandemia, fue lo que dijo usted, fue que las personas redescubrieron, por N desafíos que haya en el SUS, las personas redescubrieron hasta qué punto es importante. Aquí que no tenemos SUS, vimos un poco al propio gobierno financiando vacunas gratis para todo el mundo, imitando un poco al SUS, porque hay un momento en que el gobierno tiene que entrar. Doctor Luis Fernando, yo creo que de su lado tal vez tenga hasta un papel más importante porque estando dentro de la CBN, varios otros comentaristas van a hablar de salud porque de hecho es la pauta y es natural que otros comentaristas no médicos o no de la salud, y es natural e importante que ellos participen. ¿Cómo? Es para usted, hay el papel de educarlos y darles un poco de directriz. ¿Cómo es su cotidiano juntamente con sus colegas para ayudar a que la información sea llevada de forma correcta y precisa? Es interesante esto porque a pesar de estar en la CBN hace 20 años, yo, desde que empezaron los programas, el programa empezó grabado en cinta casi que Carlos no sabe ni lo que es porque nunca lo vio, no sabe ni cómo funciona, pero en fin, empezamos así con una cinta cassette, y estamos realmente, hoy en día tenemos experiencia en la televisión. Cuando fui para la Globo, yo creo que fue el primer médico dentro de una redacción de televisión. Todo el tiempo era algo que no existía. Cuando se graba, porque cuando hay quien grabe el fantástico, pero yo estaba en la redacción todo el día. Natalia sabe que yo hablo de esto, porque hasta mi mujer se enfada conmigo con esto. Uno tiene que tener un mar de conocimiento, pero no tiene profundidad en ello. Y, por ejemplo, hay prejuicios que la población tiene. Las personas que no son del área, no recibieron capacitación, va a tener 1000 prejuicios, como cualquier persona tiene. Los que se escuchan, la dificultad muchas veces es cómo se puede dar información a estas personas. Perdonen, se corta el audio. Perdonen, se nos corta el audio. Hicimos diversos talleres, hicimos programas de entrenamiento. Rehice esto en la Globo News y en CBN también. Y es en la base del WhatsApp, de decirle a las personas que dijeron tonterías, darles un tirón de orejas, no es por ahí por donde va, y estar acompañando a los otros realmente para ver qué es lo que están haciendo. Perdonen, se corta el audio del doctor. Dentro de este espacio del influenciador, ya se mostró lo siguiente.
pensamos en influencers y pensamos en grandes influencers, aquellos que tienen 40.000 personas, Neymar que tiene mucha gente. Pero una persona que tiene 1.000 seguidores, por ejemplo, tiene un impacto mucho mayor, por increíble que pueda parecer que el otro que tiene un alcance mayor. Pero el compromiso del microinfluenciador y del nanoinfluenciador son personas con menos de 1.000 seguidores. Lo que ya vimos aquí es que esto es muy dinámico. Hay una encuesta hecha en una agencia digital que mostró lo siguiente. El microinfluenciador tiene un índice de compromiso mucho mayor que un influenciador 12 veces mayor. Esta responsabilidad, que es el tema de nuestra conversión, aumenta mucho más todavía, porque habla con menos personas. Tiene un número absoluto menor de seguidores, pero en compensación, estos micro y nano influenciadores tienen una influencia mucho mayor. Perdonen, se corta el audio del doctor. Uno de los módulos de capacitación, porque a pesar de que las personas quieren hablar y quieren ser escuchados por sus pares, es lo que dijo Carlos. Perdón, se corta el audio. Que tiene materias publicadas o reportajes publicados de salud. Y es eso, nosotros tenemos que caminar hacia esta autorregulación para evitar caer en estas trampas del día a día, conociendo a los periodistas como conocemos. Esto es muy bueno. Yo pienso que al inicio algunas personas me preguntaron por qué no da su opinión sobre la vacuna X o Y. Primero, que no es adecuado dar mi opinión sobre esto o aquello. Algo que ocurrió, por lo general, el experto es el último que habla, ¿no? Y la opinión es la primera en viralizarse. El fenómeno que vamos a cargar, que será buenísimo, y ahí sobre todo teniendo a Carlos aquí, es la formación de diversos jóvenes que se comunicarán mucho con la salud. Y vendrá una nueva generación de personas que de alguna manera tuvieron que aprender allí en el día a día cómo se comunica la salud. Melanie, ¿cómo es para usted esta responsabilidad y de una manera u otra? No hay un curso de responsabilidad en la salud en que uno va a inscribirse allí en este curso. Son informaciones muy fragmentadas. Fuera de las empresas no hay media training para COVID. ¿Cómo es para usted, Melanie, buscar esta información, entender cómo comunica y también pasar esta responsabilidad que tiene a las personas en las que está influyendo también? Yo pienso que es importante resaltar que hay un estudio de difusión y comunicación científica en instituciones incluso muy prestigiosas como la misma Fuerza Tarea de MEREC. Hay diversos lugares en el país en donde se pueden hacer cursos incluso a distancia para aprender sobre comunicación científica, difusión científica, responsabilidad sobre los datos. Hay diversos libros que se están publicando, manuales sobre medicina basada en la evidencia, como el que José Alencar ha publicado recientemente en SANAD. Hay mucho contenido para quienes quieran aprender no solo sobre la importancia de la medicina basada en la evidencia que se aplica directamente en comunicación y salud, sino también cómo comunicar de manera responsable, entendiendo la relación entre la producción de un contenido
inédito o nunca publicado antes, o entender esta información científica es algo que es posible hacer y se está estimulando cada vez más. Es uno de nuestros objetivos en nuestra red durante la pandemia para poder sumar y producir información científica de calidad y también científicamente verificadas y correctas. En mi caso, no he tenido la oportunidad cuando empecé a hacer comunicación, que fue en 2015, sobre todo en el COVID-19, en 2020, de ingresar a un curso para aprender sobre esto. Entonces, fue mucho intento y error, pero fue más éxito que error. Entonces, cualquier error en este momento sería malísimo en términos de resultados. Entonces, siempre tomé mucho cuidado para que no hubiera ningún tipo de repercusión, sobre todo en un momento de crisis. Muchos colegas hicieron lo mismo, siguieron este camino y pudimos cubrir una brecha que había de información en las redes sociales en un momento tan crítico en donde la información tenía que ampliarse aún más y discutirse en estos mismos lugares. Pues buenísimo lo que dijo, porque de hecho estos programas hasta entonces estaban muy restringidos. Yo me acuerdo un día que me preguntaron de Cochrane y me preguntaron si yo conocía y yo dije, wow, alguien me preguntó sobre Cochrane y cada vez más se vuelven más accesibles para quienes quieran formarse. Pero, Carlos, es un paso antes de que algunos comunicadores busquen esta capacitación, entre comillas, en salud. Ellos tienen que saber que es importante, que es posible hacer esto. Es casi una advocacy de responsabilidad. ¿Cómo usted incluye esto, sobre todo porque habla mucho con los jóvenes que están empezando? ¿Cómo comunica la importancia de ser responsable? Bueno, para para que tengamos primero este contacto y cómo difundir el conocimiento. Fue a través de extensiones universitarias donde salimos de los muros de las universidades y vamos a hablar con las personas que ni siquiera saben lo que hacemos aquí. Hay personas que dijeron, eres de la Universidad Federal, ¿cuánto es la mensualidad allí? ¿Cuánto se paga? Y yo dije, no, es una institución pública, no se paga. Yo no lo sabía. Entonces, muchas personas saben dónde está el campus, pero no tienen la mínima idea de lo que pasa aquí. Y lo que pensamos en hablar con las personas es, por ejemplo, crear analogías. ¿Qué le gusta a la gente? Les gustan las series. Entonces, vamos a hablar de Friends y el cuerpo humano, Block y las variantes del COVID, hacer analogías de seres con donación de sangre, etcétera. Creamos temas no directamente relacionados con la ciencia, que las personas ya conocen, e incluimos la ciencia en esto para que sea más interesante, siempre utilizando estrategias como hacer una publicación en Instagram, escribir poco, dejar lo más visual posible. Es una red social en donde las personas acceden para descansar la visión, ¿no? No quieren leer textos enormes allí. Tratamos de hacer de manera visual que sea agradable para las personas y tratamos de generar una analogía, un tema diferente de lo que vamos a hablar al final. Excelente. El tema salud es interesante de manera general si nosotros lo comparamos con otros temas. Por ejemplo, la pandemia fue a una escala mucho más grande en términos de asunto, pero siempre ha sido un tema ¿no? Este nuevo formato. Natalia, ¿cómo propone un nuevo formato? Para mí es un canal de comunicación que va más allá de la simple comunicación.
Y hay una explosión de personas que quieren analizar datos y yo vivo esto todos los días y muchas personas dicen, yo encontré una base de datos de SUS o del Sistema Único de Salud y yo digo, sí, llevamos trabajando con esto desde 2011, pero es el tema hoy, ¿no? Y como Natalia ve lo que vamos a estar hablando en 2022, ¿cuál será nuestro rol después de la pandemia? Es una pregunta reflexiva, ¿no es así, André? Antes que yo conteste esta, sí, vamos a reflexionar, pero yo quisiera antes comentar tres cosas, como dijo Luis Fernando, que Natalia se pone fastidiada. No, no me pongo fastidiada. Nosotros siempre tenemos que hablar de la importancia de la formación de cualquier persona que habla de salud. Claro que nosotros sabemos que no hay periodistas especializados en salud y que la realidad de una redacción es diferente de lo que debería ser lo ideal. Entonces, la misma persona que está cubriendo una noticia en la calle tiene que ir también al hospital y también hacer un reportaje sobre vacunas. Por eso es tan importante invertir en comunicación, en información, en comunicación, hablar de información científica. Melanie también dijo que hoy día hay diversas oportunidades, un montón de cosas disponibles, cursos más estructurados. Y antes de la pandemia, esto no era tan accesible, me acuerdo. Y ahora vemos diversos cursos que van surgiendo, cursos en línea, personas reconocidas que crean este tipo de contenido y antes no lo teníamos. Nuestra información de especialización era haciendo minicursos específicos de hospitales que a veces hacían pool, etcétera. Y entonces me alegra mucho ver que este es un camino que va a quedar y yo empiezo a contestar su pregunta, André, del post-pandemia. En este sentido, el post-pandemia, la comunicación en salud va a fortalecerse. Yo veo más a varios colegas trabajando con esto y espero ver cada vez más personas que traigan información de más calidad, entendiendo la importancia de la base de datos, siendo humilde y reconociendo su propia incapacidad. A veces una persona que nunca lo evaluó va a lograr solucionarlo en una hora. No, vamos a entrevistar a quienes saben hacerlo, que lo llevan haciendo hace 10 años. Entonces, buscar acciones precisas. Estamos formando esta conciencia entre los comunicadores. ¿Cómo va a estar Natalia en el post-pandemia en cuanto a la comunicación? Yo tengo para mi proyecto que es el futuro de la salud, que es un hub de contenido, es un canal con varios frentes de comunicación social en podcasting, textos, etcétera. Yo tengo como meta, como misión, algo que yo creo de verdad que es llevar la información a la gente de manera que sea sencilla y que de hecho entiendan lo que se está comunicando. Y esto no solo para la población general, como también para quienes están en el sector, quienes actúan en diversas áreas que hablan de un tema, pero que no lo entienden en profundidad. Yo creo, de hecho, que nosotros solo nos transformamos y transformamos la realidad cuando nosotros entendemos, solo hacemos que las personas se comprometan, cuando entienden, por ejemplo, que tienen que vacunarse, no de nada vale decir que tienen que vacunarse, tienen que entenderlo y podemos llevar esto a otros contenidos. Me imagino que todo estará mucho más comprometido de lo que está hoy. No sé si le contesté. Excelente respuesta. Me gustó su respuesta. Buenísima. Hay otro punto, doctor Luis Fernando, y le paso la palabra. Yo trabajo con medicina basada en evidencias barra mundo real, evidencias, y una de las partes más importantes es la curaduría de datos. Yo digo en plan de broma a veces que se creó una generación que creó un modelo y hace estos modelos sin un debido contexto, sin entender que aquellos datos eran correctos, si hay algún sesgo de selección, de captación de información. Entonces, en el mundo también de la comunicación, uno de los grandes puntos que discutimos es el tema de la curaduría de la información, lo que es correcto, porque cada vez más
Por ejemplo, una persona da una opinión y nadie sabe si aquello es verdad o no. Es una opinión, ni siquiera de un médico se sabe que es una opinión o si es una noticia. Es muy difícil validar porque los vehículos de validación siempre están corriendo detrás de esto. ¿Y cómo será para usted a partir de ahora? ¿En qué podemos confiar? ¿Qué tipo de mecanismo tenemos que tener para ayudar a la población que está siendo bombardeada de información? Ella tiene que tener esta diferenciación, ¿no? Algunas cosas que empezamos a hacer durante la pandemia y seguimos haciendo, sobre todo la gente que trabaja con análisis de datos. Primero es que Brasil tendrá que aprender a tener respeto hacia la información desde el punto de vista de datos. Nosotros que estamos en la salud, yo dentro de los hospitales, en el día a día, buscando información en las bases de datos, nosotros hacemos análisis para poder presionar y utilizar los datos existentes epidemiológicos de COVID en otros problemas de salud del país. Nosotros luchamos por la información correcta acerca, por ejemplo, de cáncer. Por ejemplo, hay un proyecto que se convierte en ley en Brasil y que es ignorado por el principal organismo que maneja el cáncer y esto hay que solucionarlo, resolverlo. Yo pienso que la gente que hace análisis de datos va a presionar mucho para que tengamos datos de verdad y no un montón de números sueltos como tenemos por ahí. Este tema de la curaduría de la información va a depender de cómo sea la comunicación, todavía no lo sabemos. Estamos cambiando los neumáticos con el auto en movimiento. Nosotros no podemos seguir adelante sin saber muy bien cómo esto va a funcionar en algunos años, cómo esto está caminando. Entonces se tiene a los grandes players tratando de encontrar un camino. Entonces, cuando se ve toda la inversión que Globo hizo en términos de podcast, etcétera, no fue una casualidad, pero ya están llegando retrasados. Ellos lo saben. ¿Y quiénes están adelante? Nadie sabe. No sabemos lo que viene por ahí. Entonces tenemos una necesidad de saber cómo utilizar, cómo manejar este universo. Esto será muy difícil. Yo pienso que vamos a caminar como Natalia lanzó de manera pionera y vamos a ver cada vez más otros hubs que vendrán. La transformación, se mencionó el canal de Drauzio. Y todo esto es para buscar esta modificación. Los portales de salud van a transformarse. Lo que tenemos que tratar de hacer es traer a Melanie, Carlos, hacia y traerlos a este trabajo. Difusores o científicos, ellos saben hablar, son más jóvenes. Yo soy mayor que todos ustedes. Ellos hablan el lenguaje de mi hijo, que tiene 20 años. Aunque yo quiera adaptar mi lenguaje a ellos, es muy difícil. Ustedes son de la generación influenciadores digitales y tenemos que aprovechar esto, no solo en el análisis científico. Yo estoy hablando de ustedes porque ustedes pueden hacer esto, romper este muro que Carlos mostró muy bien que hay en la academia brasileña. Las universidades hacían ciencia dentro de la universidad para científicos. Hasta la pandemia lo que ocurría era esto. Los científicos hacían trabajos para publicar en la revista y hablar de esto en los congresos, pero los científicos, nosotros pudimos ver el horizonte tan amplio que hay
el área de la salud estaba muy restringido, al médico, al hospital como máximo. Íbamos hasta el laboratorio, a veces aparecía algo nuevo, pero hay cosas que deberían existir. Entonces debemos traer estos difusores, estos divulgadores científicos a estos hubs de difusión y comunicación que van a surgir. Átila es un ejemplo de esto, un científico que se convirtió en un influenciador porque la misma industria está mirando esto, ellos están viendo. Es mejor tenerlo en mi equipo y lo contratan. Esto va a pasar, el futuro es este y me preocupa algo. Yo aún tengo alguna duda de cómo será 2022. Si miramos Europa hoy, y esto es lo peor en esta historia, la difusión científica es casi como hablar de ciencia ficción. Aún seguimos hablando del uso de mascarillas, la gente no quiere. Es como si hubiera acabado la pandemia. No sé cómo será 2022, pero para 2023 seguramente tenemos que llevar a estos muchachos a las calles con nosotros. Yo estoy en el equipo de los cuidadosos, de los cautelosos. Parece que habrá un día en que pondrán en los periódicos, en las portadas de los periódicos que terminó la pandemia. No, es algo que ocurrirá de manera gradual. Melanie, algo que me parece que sería importante que comentaras es que nosotros vivimos en nuestros propios ecosistemas, en teoría, y como dijo el doctor Luis Fernando, cada mundo tiene su congreso y de alguna manera la pandemia puso a muchas personas multidisciplinarias para que la red de COVID que usted lidera traiga mucho esto, ¿no? Muchas personas de diversos ambientes diferentes. Claro, esto ocurría, pero de una manera muy escalable. ¿Cómo es para usted traer a un montón de personas? ¿Cuáles son las dificultades? Muchas personas que estaban en la academia para comunicar fuera. ¿Cómo se está haciendo esto para usted? Es buenísimo porque nosotros vemos que las personas tienen mucho interés en romper esta barrera que muchas veces nosotros mismos creamos, estando más limitados a la academia y el entorno de investigación, porque hay un ambiente que es más cómodo para que las personas conversen, todas las personas son del área científica y del área técnica en donde actuamos, es un poco más cómodo, así que muchas personas siguen, se mantienen allí, pero ver que este sentido de responsabilidad social afectó a personas en áreas importantes, que fue lo que ocurrió en este momento de pandemia, me hace ver que muchas personas quieren seguir después de la pandemia. Y entonces se me ocurrió la idea de que esta red se convirtiera en una red de análisis para que se mantuviera después de la pandemia. Y no fue una idea necesariamente mía o de los demás coordinadores, fue una solicitud de los más de 60 miembros de la red hoy que quieren seguir trabajando en comunicación y ciencia y ayudando a otras personas que quieren ingresar a eso para que tengan oportunidades y un camino un poco más facilitado del que hemos visto al inicio. Es sobre esto, es sobre optimizar y mejorar caminos y llamar más personas para esto. El hecho de tener personas de diferentes áreas es un aprendizaje diario porque es aquello de comunicarnos entre nosotros, hacer que las áreas se comuniquen en el día a día en un entorno totalmente virtual y convertirlo en una comunicación que abarque el público general y otros públicos fuera de la red. Cada uno tiene su camino y su manera de entender cómo es hacer esta comunicación de la mejor manera posible sobre este tema.
Y al mismo tiempo encontramos un camino común porque nuestros contenidos no son solo sobre salud, escritos a partir de un biólogo, biomédico, médico, farmacéutico, no. Hay ahí alguien de la física junto con la persona de bioseguridad que están evaluando el tema de las máscaras, tener una persona de gestión de riesgos que trabaja en una empresa corporativa, con una biomédica hablando de vacunas y distancia social. Hay un cruce muy grande entre diversas áreas que en un primer momento no se conversan, pero en realidad una complementa a la otra. Eso solo muestra que no hace, cada vez menos tiene sentido hacer ciencia enfocándonos solo en una lupa. Tiene mucho sentido traer este conocimiento que en un primer momento puede ser un conocimiento muy trabajado en aquella área específica, pero traerlo a la discusión con otras áreas también. Y yo pienso que los preprints fueron importantes sobre eso porque pese a este tema de revisión por pares, etcétera, fue una herramienta que hizo que diversas personas pudieran discutir aquellos datos al mismo tiempo, personas de diferentes áreas antes de la publicación del artículo, de hecho, y se ve que después de la publicación mucho de esta discusión se incorporó y el artículo quedó mucho mejor. Entonces, yo pienso que este es un movimiento muy bueno. Yo espero que no solo la comunicación científica siga siendo amplia en este nivel, pero que la ciencia tome este ejemplo y lo traiga a la academia, porque nosotros solo tenemos que ganar cuando trabajamos de manera interdisciplinaria en la ciencia. Esto es buenísimo. Yo tuve esta sensación de que la academia está aprendiendo a explorar mejor otras herramientas que no es el artículo final, la edición final, diversos editoriales. Yo me acuerdo que un amigo mío se acercó y dijo, yo leí un artículo tuyo y lo entendí. Y yo dije, qué bien, yo soy ingeniero químico y de información, estoy aquí en un panel de salud y tenemos 10 minutos para terminar, pero yo quisiera escuchar una palabra final, 1 o 2 minutitos de cada uno sobre lo que se imaginan que es su rol en la responsabilidad. Yo empiezo por usted, Carlos, sus últimas palabras y dónde se ve cuál es su rol a partir de ahora. Bueno. La difusión científica desde que entró en la academia, como el doctor Luis y Melanie dijo, nosotros de la nueva generación nos molesta esta pérdida del contacto del científico con la sociedad. Estaba todo bien, entonces vino la pandemia y los científicos empiezan a querer decir a la gente, este encierro y la vacuna y esas personas nunca van al laboratorio y ahora quieren acercarse a nosotros y decir que nos encerremos en nuestras casas. Y nosotros como difusores, como influenciadores, queremos que esto cambie, queremos alimentar este contacto. Los mensajes que recibimos, las personas, los directs que recibimos, son personas que quieren conversar con científicos, pero no tienen la mínima idea de cómo se hace, no saben cómo es una universidad pública, cómo es la investigación, quieren conocerlo mucho, pero la universidad no abre estas puertas y la gente de esta nueva generación quieren hacer que esta gente se reacerque para mejorar este contacto a partir de ahora. Buenísimo. Natalia, sus palabras finales. Bueno, ante todo, yo quisiera agradecer por la charla. La charla fue buenísimo, escuchar a todos. Tenemos que hacer más esto, tenemos que reunirnos. Es lo que todos dijeron, Melanie, el doctor Luis, Carlos, Andrés. Cada persona que está aquí tiene un rol muy importante en la comunicación de salud, en la diferencia que marcan la sociedad y por esto este tipo de evento es tan importante. ¿Qué espero yo? Yo espero que la comunicación salga fortalecida o que siga siendo fortalecida y que no sea solo un hype en que las personas se interesan y después renuncien o
abandonan esto. Y es más que eso. A veces tengo mis dudas si esto está claro, tanto para la población general como para la empresa o las empresas y para quienes consumen el contenido, porque el contenido que hacemos es un contenido difícil. No es tan sencillo simplemente pasar una información a la gente, porque Melanie dijo que prefiere pecar por exceso, ¿no? Siempre tenemos exceso de cuidado, siempre pensamos cómo eh, transmitir la información, el impacto que tendrá en la sociedad. Tenemos que investigar mucho. Sabemos que hay el preprint, sabemos que hay el tema de los pares, la revisión por pares, pero no es simplemente decir algo que se le viene a la mente. Yo pienso que las personas tienen que entender la complejidad de la información. Tenemos un largo recorrido por delante y para explicar es algo que yo suelo decir, que tener una buena oratoria, hablar bien, transmitir credibilidad en el vídeo, en YouTube, etcétera, no quiere decir que está hablando o diciendo lo correcto. Y no pienso que esto está en el consciente de todos. Yo pienso que nosotros, a pesar de que nos hemos enfocado aquí en la parte positiva, nosotros también tenemos que combatir estos influenciadores que son muy peligrosos y entonces ellos pueden ser micro, nano, gigantes y ellos hablan bien, hablan de manera fácil y engañan a la gente. Entonces lo que espero de nosotros aquí y de todos es que nosotros hagamos nuestro trabajo ayudando a combatir este tipo de desinformación que se prolifera por ahí. Yo termino aquí mi charla. Agradezco mucho por estar aquí con ustedes. Es un honor para mí. Muy bien, este es un tema buenísimo y terminamos entonces con Melanie y sus palabras y después los honores del cierre del doctor Luis Hernando. Melanie, yo quisiera agradecer y la oportunidad de estar aquí al lado de personas que yo acompaño, de personas que son de hecho muy inspiradoras en sus trabajos, en sus nichos, y quisiera hacer una invitación a todos que nos están viendo, una invitación que me hubiera gustado que me hicieran en el pasado, de que cualquier persona puede difundir la ciencia. Una no tiene que ser científica para difundir ciencia. Esto es muy importante que se diga, porque muchas personas terminan por sentirse cortadas, impedidas de hacer algo que harían muy bien hecho genuinamente porque no pertenecen a esa área. Y he visto a mucha gente fuera de la academia haciendo una difusión riquísima porque entendió, estudió y entendió la necesidad de hablar de aquello y traer aquella perspectiva de la manera más posible de lo que se dijo. Y a partir de eso creó un vínculo con la ciencia que difícilmente se romperá a partir de ahora. Yo pienso que cuando nosotros nos familiarizamos con la ciencia, hacemos que la misma sociedad se acerque también. Y si nosotros podemos estimular esto en todas las personas que quieren hacer difusión científica, nosotros estamos formando un equipo sólido que a partir de ahora va a hablar mucho más de ciencia y va a buscar mucho más la ciencia antes de tomar cualquier decisión porque habrá entendido que ella de hecho es una aliada de la sociedad y no al revés. Y los movimientos antivacuna y anticiencia empiezan a perder fuerza. Entonces la invitación que quiero hacer en mi charla final es si ustedes tienen ganas de difundir la ciencia, háganlo porque habrá espacio para usted y para los próximos, porque necesitamos más voces y personas que quieran hacerlo. Y si esto es una puerta de entrada para la ciencia también, y si le despierta ganas de ser un científico, mejor aún, será un placer recibirlo como colega y como un activista en esta causa. Muchas gracias. Muy bien, Melanie. Aquí ahora Luis Fernando, después vuelven para mí y cerramos el panel. Me gustaría agradecer a todos. Es un gusto enorme encontrar a personas, aunque sea virtualmente, con personas que solo nos encontramos por Twitter. Carlos lo estoy conociendo aquí ahora. Voy a empezar a seguirlo, voy a empezar a seguir su trabajo y yo creo que voy a tener también que poner mi granito de sal en esta historia tan bonita, pero es lo siguiente. El poder del lado negativo es muy fuerte. Ellos tienen mucho dinero y en el fondo de la historia tenemos que entender que la ciencia tal vez le falte una llavita para toda esta historia. La ciencia tiene que entender
que ya no será aceptada solo porque es correcta y es ciencia. Esto lo aprendemos demostrando, pero tenemos que trabajar de una manera organizada. Porque esos bandidos, los llamo de bandidos, de verdad, no son buenas personas, trabajan de forma muy organizada y ganan muchísimo dinero y usan ese dinero para incomodar a los demás, para matar a personas en realidad, como mataron durante la pandemia. Estoy diciendo cosas muy duras, pero es verdad. Entonces, yo creo que tenemos que incorporar también, traer a más personas, hablar más de ciencia y de salud, pero hablar de manera organizada, luchando contra esos movimientos. No podemos caer en la fantasía de que solo porque nosotros hablamos bien seremos los vencedores. Seremos los vencedores si nosotros trabajamos de manera organizada. No vamos a vencer del movimiento antivacunas, no vamos a ganar del negacionismo solamente porque nosotros estamos del lado correcto. Desafortunadamente vamos a tener que jugar el juego. No es jugar el juego desde el punto de vista negativo, pero sí jugar el juego, saber trabajar con los algoritmos de cada plataforma, de medios sociales, saber trabajar con los mecanismos de divulgación, porque caso contrario vamos a continuar remando contra la corriente. Y el tamaño de todo esto es muy grande. Solamente sentimos esto en el cotidiano cuando las cosas suceden. Pero ¿hace cuánto tiempo que existe movimiento antivacunas en Estados Unidos? Andrés sabe de esto. Uno de los senadores más importantes del país, vive de voto del movimiento antivacuna. Hay un sujeto aquí, un sinvergüenza que es un tipo llamado Dr. Mercolo, que es horroroso, pero que gana dinero vendiendo este tipo de cosas. No podemos dejarlos a un lado. Tenemos que ser fuertes, tenemos que trabajar, tenemos que traer a los jóvenes, divulgar la ciencia. Todo lo que nosotros dijimos aquí es bueno y es verdad, pero vamos también a tratar de organizar esto para luchar contra estas personas, porque caso contrario vamos a continuar en una lucha ingloria. Perdóneme que termine para abajo, pero no es porque yo tenga pensamiento negativo. Es vacuna, vamos juntos de manera organizada, sabiendo principalmente enfrentar los algoritmos, con los robots, con los bots, con los trolls y compañía limitada. Vamos a ganarlos, pero tenemos que jugar bien. Muchas gracias, doctor, sus palabras, y yo creo que consolida muy bien no solo la responsabilidad, sino nuestro papel también. Y termino aquí diciendo que además de la responsabilidad, que para mí es lo mínimo, es lo básico, tener la responsabilidad, conocer la responsabilidad, yo creo que hay dos cosas que tienen que quedar muy claras, principalmente para quien está empezando, que es relevancia y consistencia. Consistencia para hacer las cosas correctas un día es correcto, pero hacer las cosas bien todos los días no es fácil. Y hay días que uno va a comunicar bien o no lo va a hacer, va a tener que corregir. En la línea de lo que se dijo es consistencia. Es como tomar la verdad y lo correcto todos los días. Y yo creo que es así que nosotros huimos de la narrativa y nosotros comunicamos. Yo creo que relevancia es una cosa muy importante que la academia principalmente va a traernos esto, que es que de nada sirve hacer análisis, solo análisis y publicar y decir las cosas. Tenemos que hacer las preguntas correctas. Yo creo que hay un punto importantísimo, que es responder a las preguntas que son relevantes. Y yo creo que en la pandemia hacemos esto, yo creo que esto está correcto, pero tiene que venir hacia adelante, tenemos que responder las preguntas correctas y no solamente analizar datos por analizarlos. Cierro el panel aquí. Muchas gracias a todos, fue excelente la conversación. Estaba esperando bastante, pero fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Recordarles que sigan a nuestros oradores aquí, que son excelentes, y sigan nuestro podcast. A cada 15 días nosotros tenemos un episodio que básicamente ha sido de conversaciones fantásticas con personas de la salud. Muchas gracias y hasta luego.